Es santo. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En este día, hermano, vamos a hablar sobre las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Pero antes de eso, hermano, vemos en los evangelios que está registrado que después de que hubieron cenado, ¿verdad? Cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Y Jesús en un lugar que se llama Getsemaní, que se llama prensa de aceite. Entonces, había una prensa de olivo, hermano, de aceite de olivo en esa área, por eso se llamaba Getsemaní. Y Jesús empieza a orar, empieza con sus discípulos, porque él sabía lo que iba a acontecer. Después, hermano, de que terminó la oración Jesús y dijo, ya no oren más, viene Judas con una turba para entregarlo. Y Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Señor, traicionas al Señor. Y Jesús les dice, todos los días estuve en el templo enseñando y en las sinagogas y todo el lugar. ¿Por qué nunca me arrestaron? Pero para que es el tiempo de las tinieblas y para que todo esto aconteciere, esta es la hora. Y Jesús fue arrestado, fue llevado del monte de los olivos hasta la casa de Caifás, ¿verdad? Si usted cuando vaya para allá, en el lugar donde Pedro negó al Señor, hermano, hay un camino, ¿verdad? Donde están las escaleras por donde trajeron arrestado a Jesús, donde lo metieron preso esa noche y donde Pedro negó al Señor en el momento más importante. Pedro le dio la espalda a su Señor. ¿Por qué le dio la espalda, hermano? Porque en nuestra carne nosotros somos débiles. En nuestra naturaleza no podemos. Por eso el Señor nos envió al Espíritu Santo para ayudarnos. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y después lo juzgan, lo arrestan, lo golpean. Después de que le mocha la oreja a Pedro, bien valiente mientras estaba ahí Jesús, ¿verdad? Pero ya después de que lo arrestaron, yo no lo conozco. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? ¿Cómo cambia la valentía a la cobardía? Sin embargo, Jesús fue azotado conforme había dicho, ¿verdad? Pero la primera palabra que vamos a ver en Lucas 23, verso 34, la primera palabra que Jesús da en la cruz. Ahora, Jesús, hermano, el término ser crucificado era una maldición, porque Pablo dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, los romanos practicaban esta muerte cruel para exhibir a los traidores, para exhibir a aquellos que se rebelaban contra el imperio y después los crucificaban, porque era una muerte dolorosa, sufriente, cruel, y los exhibían públicamente en la calle. Haga de cuenta que esta es la calle principal en Jerusalén, fuera de la ciudad. Allá afuera lo colgaban en un madero para que todos los que pasaran vieran y vieran el dolor y el sufrimiento y la vergüenza de la persona crucificada. Para que si una persona estaba intentando rebelarse contra los romanos, digo, no, yo mejor aquí me camino derechito porque me va a pasar lo mismo que a ese. Ahora, otra cosa, el letrero lo podían leer. Entonces, si está a una distancia retirada, no se puede leer un letrero. Tiene que estar en un área cercana y pública, donde decía Jesús, el Rey de los judíos. Y Jesús, hermano, en Génesis nos habla de la maldición, ¿verdad? Cuando el hombre desobedecen al Señor, que le dijo, la tierra será maldita por tu causa y espinos y cardos te producirán. Entonces Jesús llevó nuestra maldición cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza. La primera palabra estamos en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Jesús da esas palabras, dice que y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, mientras los soldados
se rifaban las vestiduras de Jesús, el manto de Jesús, hermano, Jesús muestra su perdón hacia aquellos que le crucificaron, reconociendo su falta de conocimiento. Ahora, si nosotros supiéramos, hermano, si usted supiera todo el daño que usted causó cuando usted ofendió a alguien, cuando usted lastimó a alguien, yo le aseguro que usted no lo haría. ¿Cuántas veces, hermano, un hijo, un familiar, alguien cercano dijo, lo que tú me dijiste me lastimó tanto que por muchos, y uno dice, yo no sabía que eso te había marcado por tanto tiempo, perdóname. O sea, vemos la ignorancia nuestra, hermano. A veces decimos palabras que podemos lastimar y herir a alguien inconscientemente. Y Jesús reconocía, Padre, perdónalos porque no saben, o sea, no saben la dimensión, no saben, no conocen hasta qué tan grado puede llegar esto. Entonces, nuestra ignorancia, hermano, ¿cuántos de nosotros crucificamos a Jesús en nuestra ignorancia? Y Jesús en la cruz les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ellos supieran, hermano, que se iban a condenar por traicionar a Jesús, no lo hubieran hecho. Sin embargo, en nuestra ignorancia, nosotros le fallamos al Señor y dañamos a personas que están a nuestro alrededor. Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, perdóname por mi ignorancia también, porque a veces ignorantemente he ofendido, he dañado. Por eso el salmista dice, perdóname de los pecados que conozco y los que aún me son ocultos, porque a veces, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8, he ofendido, he lastimado, he dañado a alguien. No fue la intención de usted, no fue mi intención, pero la otra persona lo tomó de otra forma y se ofendió y se lastimó, hermano. Y Jesús sabía y reconocía que por su ignorancia, porque muchas veces, hermano, ignoramos el contexto y nos dejamos llevar por lo que oímos o por lo que nos comparten y no tenemos las pruebas completas para dar un diagnóstico. Entonces damos un veredicto y juzgamos a alguien sin verdadera, por nuestra ignorancia. Porque alguien nos dijo, y cuando se da cuenta usted dice, ay, ¿qué hice? ¿Por qué yo lo juzgué mal? Perdóname, Señor. ¿Por qué yo hablé mal de esa persona cuando no era verdad? Pero me dejé llevar, le creí a fulano de tal en mi ignorancia. Y Jesús sabe, hermano, que muchas de esas personas fueron influenciadas. Acuérdense, una multitud el domingo de Palmas, la entrada triunfal, alababan al Señor y le decían, Hosanna, sálvanos, redímenos por favor, Señor. Todos ellos, la mayoría habían recibido por ellos o por un familiar un milagro, una visitación, habían sido testigos. Pero aquí vemos otro grupo que crucifíquenlo, que no lo querían, que estaban en contra de Jesús. Pero aún esas personas que estaban diciendo crucifíquenlos, ignoraban hasta qué tan lejos podía llegar el asunto. Imagínese, hermano, las palabras de ellos, hermano, que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Saben lo que es echarse una maldición? ¿Saben lo que es decir que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Usted se está echando una maldición a usted y a sus hijos. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús perdona la ignorancia de aquellos que su falta de conocimiento. Número 2, en el verso 43, ahí mismo, había 2 ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Pero uno reflexionó y dijo, yo estoy aquí y él también, porque somos ladrones, somos criminales, somos delincuentes, pero este no. ¿Cómo se dieron cuenta de que Jesús no era inocente? Porque, como dice el proverbio popular, ¿verdad? De volada se le miran las ancas al pollo, ¿no? O de volada se le mira
A una persona que es malandrín, que es malandro, rápidamente lo conoce, reconocen, ese tipo es un malandro, ¿me entiendes? Pero cuando vieron a Jesús, dijeron, no, este hombre se mira que él no es de nuestro tipo, él no es de nuestra calaña, él verdaderamente es lo que dicen que es. Y mire lo que dice el versículo 43. Entonces, en el verso 43, vamos a leer del 41 mejor. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal. Ahora, ¿qué está pasando con este ladrón? Él está reconociendo su pecado. Él está confesando, nosotros merecemos el castigo y la consecuencia de nuestras acciones y de nuestros hechos. Por eso estamos aquí. Nosotros estamos pagando por nuestra desobediencia, nuestro pecado y nuestra sinvergüenzada. Las consecuencias de nuestro pecado es ser muertos. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Entonces ahí estaba confesando su falta, su pecado. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Número uno, confesó, reconoció su falta. Y ahí está el secreto, hermano. Queremos que Dios perdone nuestros pecados. Jesús dijo, si nosotros nos perdonáis a vuestros ofensores, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará a vosotros. Entonces tenemos que aprender a perdonar, soltar y perdonar. Yo te perdono, ¿me entiendes? Por mi salud mental, por mi salud emocional y espiritual, yo perdono, ¿me entiendes? Oía el testimonio de un futbolista que se iba a casar y la mujer lo engañó antes de casarse. Y él lloraba porque estaba enamorado. Y dice que todos los entrenamientos, hermano, se la pasaba llorando. Y un día un compañero le leyó el periódico ahí, mira, y le enseñó una foto, bien feliz en el aeropuerto con el que lo había engañado. Mira, ella bien feliz de la vida y tú llorando y sufriendo por ella. Ya déjate de eso y suelta eso. Este hombre reconoce su pecado y su falta y su vida, pero reconoce también a Jesús como el Señor. Y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No fue que Jesús, hermano, y mire lo que le dije, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo Jesús se atreve a decirle a alguien, hoy estarás conmigo en el paraíso, si no hubo un arrepentimiento? No, hubo un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Hubo un reconocimiento de quién era Jesús y confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, él creyó en su corazón, él confesó. Entonces, vemos aquí, hermano, ¿qué es lo que hacemos para recibir la salvación? Creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios. Entonces, vemos aquí, hermano, que Jesús le ofrece, le promete la salvación al ladrón a su lado que lo acompañaba en la cruz. Es la promesa de salvación. Fíjese bien, hermano. Una promesa de seguridad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, vamos a ver. No. Los musulmanes, hermano, no saben si van a entrar al cielo. Solamente Alá sabe. Jesús, hermano, los judíos no saben. No hay nadie, hermano, que te garantice la vida eterna más que el Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí con este ladrón. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente creer y arrepentirnos. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vaya conmigo a Juan 19:26. La tercera palabra que Jesús habla en Juan 26 y 27.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Vimos el miércoles, ¿verdad? En la última cena, ¿quién era el discípulo que se recostaba al lado del pecho de Jesús? Al discípulo que él amaba, Juan, ¿verdad? Entonces, Jesús está en la cruz, hermano. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Segundo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús ve a Juan, al discípulo que ama, y ve a María, su madre de crianza, que lo dio a luz, ¿verdad? Que fue el instrumento. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús deja el cuidado de su madre encomendándola a Juan. Porque Juan era el discípulo más joven. Porque sus otros hermanos no cuidaron de ella, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? No sabemos. Pero Jesús confió en Juan. Ahora, usted va a Israel, a Jerusalén, y dicen: aquí está la tumba, aquí está la casa donde murió María. Pero si usted va a Turquía, en Turquía, hermano, en Éfeso, es donde está la tumba de María, porque ahí está la tumba del apóstol Juan. Entonces, si Juan se fue para Éfeso, la actual Turquía se llevó a María, porque la responsabilidad del hijo es cuidar a su madre hasta el final de sus días. Era el encargo de Jesús. En Juan, estás en buenas manos. ¿Me entiendes? Yo debería de cuidarte como el hijo mayor, como el primogénito, pero como yo no voy a estar, te voy a dejar con Juan. Pero fíjese ¿por qué Jesús confió en Juan y no en sus hermanos? Juan era el discípulo amado, porque él conocía el corazón de Juan. Ahora, si usted tiene, vamos a suponer, 10 hijos, ¿con cuál de los hijos va a dejar a su esposa el día que usted no esté encargado? ¿Con el que gane mejor o el que sea más amoroso? ¿Verdad? La lógica, ¿verdad? Porque el que tiene el amor va a cuidar. Porque muchos, hermano, a la mera hora, yo les he platicado el caso el hermano José Ángel platicó que un día estaba haciendo un funeral y cuando estaban eran 3 hermanas y había muerto la madre, y cuando murió, hermano, una de las hijas: mamá, ¿por qué te fuiste? Déjame ahí estar y yo me quiero ir contigo. Y dice el hermano que no la dejaba hacer el funeral porque lloraba con unos gritos, que llegó el momento que el hermano se frustró y dijo: échenla a ella también ahí. Entonces, pues, está diciendo que ella se quiere ir con su mamá, pues también échenla ahí. No, hermano, sí, no. Entonces, ¿para qué estás hablando, verdad? Pero fíjese la frustración del hermano que estaba haciendo la ceremonia y ella ahí llorando. Pero sabe, era el remordimiento, porque entre las 3, 2 de ellas nomás cuidaban a la mamá. La otra: estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo, yo no tengo tiempo. Y ahora que estaba muerta, hermano, en un cajón, y ahora quería darle vuelta al tiempo para poder cuidar a su mamá cuando era demasiado tarde. Por eso, hermano, cuando una persona, uno da el amor a un ser querido, hermano, el día que ese ser querido ya no está, sí lo vamos a extrañar, pero hay una paz de que uno le amó y pasó tiempo. Pero cuando uno le hubiera dicho, la hubiera tratado, la hubiera sacado a pasear, la hubiera llevado de viaje, los remordimientos, hermano, y viene el lloro de amargura, de remordimiento. Y Jesús le dijo a María: madre, he ahí tu mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ahora él es tu hijo, Juan,
Tú lo vas a tratar como un hijo y Él te va a tratar como una madre a ti. Y Juan, como un hijo amoroso, la cuidó hasta el final. Entonces, el cuidado, la responsabilidad de cuidar de nuestros seres queridos, ¿verdad? Vemos que en este país, hermano, la ocupación es tan grande que los hijos mandan a los padres a los asilos, ¿verdad? Entonces, no, estaba mirando de esos de Alzheimer y la otra no, que dice, ay, fulano de tal, no, que ya está muy viejito. Ay, yo cuando esté muy viejo, lo metieron a un asilo. Y cuando esté muy viejo, yo no quiero, ya tan viejito, dice, y cuando esté muy viejito, no quiero que me metan a un asilo. Si así lo quieres, dijo dice la mujer. Qué tremendo, ¿no, hermano? El cuidado. Vemos que Jesús, aún en sus últimos momentos, tuvo cuidado de María. Número 4, Mateo 27, 46. La cuarta palabra en el verso 44, Mateo 27, 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vimos lo que les dije hace ratito, ¿verdad? Los dos estaban ahí, pero después uno reflexionó y reconoció y confesó su pecado y reconoció quién era Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús manifiesta su dolor y sentimiento de abandono en la crisis de la crucifixión, frase que puede tener una doble interpretación y una expresión de desolación, porque Jesús estaba experimentando ¿qué? La soledad. Pero también, hermano, estaba meditando y recitando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces estaba meditando en la palabra que se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora, Jesús sabía y entiende nuestra soledad. A veces nosotros pasamos por momentos de soledad, hermano, y creemos que nadie nos comprende, que nadie nos entiende. Pero Jesús sabe lo que es sentirse desamparado, sentirse solo, abandonado. Sus discípulos lo abandonaron. Aquel que le dijo, yo voy contigo hasta la muerte y yo no voy a temer, yo no le conozco. ¿Me entiende? Entonces, vemos, hermano, que los que tú confiabas te dieron la espalda en el momento más oportuno. Así que Jesús entiende lo que es la soledad, entiende lo que es sentirse abandonado, la desolación, la expresión de sentirse que no puedes contar con nadie. Número 5, Juan 19, 23. Gloria a Dios. Verso 28. 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, ¿cuál escritura se tenía que cumplir? Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora,
Aquí dice, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Pero Mateo 27:48, ¿qué dice Mateo 27:48? Después de que Jesús dijo, Elí, Elí, sabactami, esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 47, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama. Al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio a beber. Tengo sed. Imagínese, hermano, deshidratándose, sangrando. Todas esas horas crucificado con el calor, pérdida de sangre, deshidratado, su cuerpo estaba a punto de colapsar, todos sus órganos se iban a paralizar, hermano. Y Jesús dijo, tengo sed. Jesús expresa su sed física en cumplimiento de una profecía mesiánica. Por eso Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que bebiere de esta agua, jamás tendrá sed. Entonces, así, hermano, nosotros, el hombre tiene sed de algo, siempre anda buscando algo, unos en la droga, otros en el alcohol, otros en las mujeres, en los hombres, en los trabajos, en X cosas, en las cosas materiales, tienen sed, pero se da cuenta que hay un vacío en el corazón, que no lo pueden llenar. El único que puede saciar esa sed se llama Jesús. Hombres millonarios, ricos, famosos, que entre comillas lo tienen todo, se quitan la vida, se suicidan. ¿Por qué razón? Porque hay un vacío, hay una sed que nada lo puede saciar. Ni el dinero, ni la fama, ni la riqueza, ni las cosas materiales, ni los lujos. Y se dan cuenta que el único que puede saciar es Jesús. Jesús estaba cumpliendo la escritura. Me dieron de beber hiel. Tengo sed. Algunos eruditos dicen, hermano, que esa esponja, si usted no ha ido, por ejemplo, en Israel y en Turquía, hay baños romanos. Y los baños romanos, hermano, son unas piletas así, de mármol. Un espacio así, otra, y ahí se sentaban a hacer del baño. No había puertas, era público. Ahí se ponían a hacer hasta negocios. Ahí se sentaban y se ponían a hacer del baño. Por abajo había una canaleta, un rito, y había una esponja, hermano, que esa esponja la usaban para limpiarse, y luego ahí en el río, ahí mismo la enjuagaban, y ahí se quedaba, y el que seguía, la usaba. Algunos dicen que esa esponja fue la que la metieron en vinagre para darle al Señor. Versículo número 6, palabra número 6. Juan 19:30. Verso 29, ya estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron en la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Hay una palabra en el griego que se llama tetelestei. Tetelestei. Diga conmigo, tetelestei. Tetelestei, hermano, tiene varios significados en el griego. Jesús anuncia su cumplimiento de misión y la consumación del sacrificio. Pero el primer significado era utilizado por un sirviente voluntario, o sea, un sirviente esclavo, que era esclavo, pero cuando se hace libre no se va, sino se queda como sirviente.
era la utilidad de un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado su tarea y le decía a su amo: el trabajo está terminado. Tetelestai. El segundo era un término comercial, que era una transacción que quedaba cancelada al ser pagada la deuda de su totalidad. Si usted debía una deuda, se pagaba, ya cuentas claras, amistades largas, ya la deuda está saldada, ya no te debo nada. Ya está pagada en su total. Y el tercero se utilizaba para encontrar al cordero perfecto para el sacrificio. Imagínense, en todo el rebaño tenía que buscar oveja por oveja, cordero por cordero, que no tuviera una pezuña chueca, que no tuviera un ojo visco, que no tuviera sarna. No. Tenía que estar perfecto el cordero. Y después de toda ese trabajo, esa tarea de encontrar el cordero perfecto, tú dices: lo encontré, está consumado, se completó, está listo para hacer el sacrificio. Jesús, cuando estaba en la cruz, la sexta palabra dijo: consumado es. Vine como siervo, hice el trabajo que tú me encomendaste, cumplí con la asignación que me diste. He pagado la deuda que la humanidad tenía contigo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, esa deuda del pecado era saldada a través de la ofrenda que fue Jesucristo, el Cordero de Dios. Ese Cordero que fue buscado, el unigénito, y se trajo. Otro término en la corte, el juez dictaminaba inocente, justo, justicia, se hizo justicia. Entonces, tetelestei, esas palabras encierran todos estos usos que se le daba cuando Jesús dijo: consumado es. Está completo, está terminada la tarea que tú me diste, ya no hay nada que hacer. Por eso, hermano, las religiones quieren agregarle algo. Por eso es una falta de respeto, hermano. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue completo. Dijo: está consumado, está hecho, ya no hay nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que Él murió por nosotros en la cruz. Por eso, hermano, queremos ayudarle, queremos ser ayuda al Señor, como diciendo: lo que tú no hiciste fue suficiente, voy a agregarle un poquito más, voy a ayudarte. Hermano, al Señor no necesitamos ayudarle. Cuando Él dijo: consumado es, fue consumado. Él fue un siervo. Filipenses 2 nos enseña, ¿verdad? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siéndose obediente hasta la muerte, tomando forma de siervo, se despojó de su deidad. La divinidad de Jesucristo, aleluya, se despojó y tomó forma de siervo. Entonces, tetelestei es todo lo que significa la paga, que la deuda que tenía saldada el humano con Dios, hermano. Jesús vino a saldarla. Padre, yo te estoy pagando la deuda del hombre para contigo, en su totalidad. Por eso nosotros, hermano, como creyentes, cuando reconocemos y confesamos, tenemos que entender que lo que Él hizo fue suficiente. A veces nosotros creemos: es que no soy bueno. Nunca vamos a ser buenos. No es por lo que usted y yo hicimos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Simplemente por eso la gente no entiende eso, hermano. Las religiones no entienden y le quieren agregar, cuando la palabra de Dios es clara y es sencilla. Y número 3, por último número 7, Lucas 23:47. En el verso 45 dijo: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjese bien, Jesús le dice en la sexta palabra, consumado es. Completé la tarea, la asignación, la misión que tú me diste, pagué la deuda del hombre para contigo, por lo tanto, está hecha. Cumplí, obedecí y saldé la deuda. Está completado. No hay más que hacer. Ahora, en la séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Jesús le entrega el espíritu al Padre y reconoce, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué importante es entregarle al Padre nuestro espíritu, hermano. El día que el Señor nos llame y tengamos ese tiempo, hermano, que el Señor nos pueda, si nos da ese tiempo, decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Me entiende? Imagínese qué hermoso sería, ¿verdad? Que Dios nos diera la oportunidad de despedirnos y todavía decirle esas últimas palabras al Señor. Sin embargo, Él entregó. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor. A veces decimos, Señor, ¿con qué pagarte? Simplemente con obedecerle. Simplemente, hermano, con hacer su voluntad. Con obedecer. Eso es lo único que pide el Señor de nosotros. Obediencia. Gloria al Señor. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 5, tengo sed. 6, consumado es, o todo está consumado. Y número 7, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria al Señor. Póngase de pie y levante sus manos y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú te dignaste ir a una cruz, Señor. Te telesté como un siervo obediente que voluntariamente decidió venir y dar su vida en la cruz del Calvario y llevar nuestro dolor, nuestro pecado, nuestro sufrimiento en una cruz, llevando toda nuestra maldición para pagar la deuda que teníamos saldada a nosotros, Señor. Para saldar nuestra deuda que era impagable, Señor. No había manera de que se pudiera pagar, saldar esa deuda, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro escribe en su epístola, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles que heredamos de nuestros padres, de oro, plata ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que tú derramaste, Señor. Y el último respiro, Señor, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiraste, Señor. Terminaste tu asignación, tu tarea por nosotros. Señor, ten misericordia y gracias. Gracias porque un día tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque un día como ese ladrón, Señor, nosotros merecíamos el castigo. Nosotros merecíamos, Señor, la condena y el juicio. Pero tú llegaste a intervenir para perdonarnos, para redimirnos. Aleluya. Hosanna. Señor, redímenos. Nos ha redimido, Señor, de la maldición de la ley. Nos ha redimido de la condenación. Y Señor, gracias porque tú fuiste ese cordero que consumó la obra completa y perfecta hecha una vez y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Póngale la mano a su vecino, acérquesele a alguien y dígale: Señor, gracias por salvar a mi hermano.